Ahora comienza tu podcast, Entre Amigos y Conocidos, que de una manera amena fomente el diálogo en temas de actualidad, salud, educación, arte y un largo etcétera, aquí en Río 95.7 FM. Bienvenidos. Con ustedes, queridos oyentes, nuestro conductor, Diego Vallejo. Aquí y ahora abrimos los micrófonos para conversar entre amigos y conocidos. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial. Sábado 19 de agosto, pues listos para conversar con ustedes acerca de los temas que son de interés y que creemos que son importantes desde el ámbito diverso de la salud, de la educación. También, como ustedes conocen, nos gusta apoyar las actividades de arte y cultura. Esta semana nos vamos a enfocar en la salud preventiva, y qué bueno que haya un programa, un proyecto que nuevamente esté retomando o más bien fortaleciendo el tema de la prevención en algunos temas que ya vamos a conversar. Así que con esto comenzamos, no se vayan. Gracias a ustedes que se conectan a través de redes y a través de Radio Río 95.7. Bienvenidos. Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos entre amigos y conocidos con el experto del día. Quiero dar la bienvenida muy cordial a la doctora Valeria Arreategui, ella es psicóloga, y también a la doctora Tatiana Arcos, ella es médica general, y están formando parte y nos van a contar acerca de este proyecto que yo les anticipaba anteriormente, acerca de la prevención, sobre todo en VIH, pero también de otras enfermedades, y nos van a contar la razón por qué, y va a ser bastante ilustrativo para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes. Doctoras, buenas tardes o bienvenidas y saludos. Gracias, buenas tardes igual. Bien. Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto nosotros poder estar en tu programa el día de hoy y poder también informar a toda la ciudadanía de nuestro trabajo, así poder llegar a más personas. Perfecto. Hay unos pilares bastante importantes, pero siempre dentro de estos proyectos es el tema del porqué y de las bases, y mucho de esto tiene que ver, sin dejar de lado los casos particulares, pero sí es muy importante el asunto de la estadística, ¿no? Entonces, quiero que me cuentan como estas bases, de qué se trata el proyecto. Sé que es de prevención de VIH, pero también de hepatitis, de otras enfermedades, y por qué. Bueno, el ministerio volvió a retomar un proyecto que ya había implantado hace algunos años. Se tomó desde abril de este año por el incremento de casos que ha habido. Sí, más o menos se estima que en Ecuador hay de 7 a 11 personas contagiadas de VIH diario, ¿sí? Y todo esto está situado más en población general, pero más en población clave, que se consideran hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, transfemeninas, trabajadoras sexuales y privados de la libertad. Y aparte de eso, también ha habido un incremento no solo de VIH, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como es sífilis, hepatitis B, hepatitis C, que están dejadas de lado, pero sí son muy importantes por la cronicidad y por el daño que producen a largo tiempo. No sé si repetimos la estadística, porque parece que en ese momento hubo pues una ida de internet, por favor, doctora. Eso le decía, que más o menos en Ecuador se estima que hay de 7 a 11 personas contagiadas diarias de VIH, ¿sí? En cuestión de hepatitis B, hepatitis C, más o menos hay 250 personas en este año para hepatitis B, y para hepatitis C hay como 53 a 75 personas, casos nuevos. Entonces, lo que hay es una incidencia y aumento de casos nuevos, y lo que el ministerio quiere es disminuir la incidencia y controlar estas enfermedades. Desde que yo soy periodista y me acuerdo, y que he cubierto, siempre ha estado cómo incidir, cómo es estas campañas informativas, y muchas veces ha sido solamente lo preventivo, el preservativo, pero entiendo que ahora hay un abordaje distinto, más integral. ¿De qué se trata? Bueno, dentro del abordaje integral nosotros incluimos bastantes capacitaciones, es decir, nosotros hemos estado ya en diversas instituciones de aquí de Riobamba, hemos incluso estado en restaurantes, en bares que nos han solicitado este tipo de información. Entonces,
es nuestra forma de prevenir, el conocimiento y la información que nosotros damos a través de estos talleres. Adicional a esto, nosotros ofrecemos las pruebas gratuitas, que son pruebas rápidas, que podemos tener en poco tiempo ya los resultados. En minutos, 30, 40 minutos, nosotros ya tenemos un resultado. Entonces, si en el caso de que a nosotros nos da un reactivo positivo, como lo llamamos, nosotros lo involucramos dentro del Ministerio de Salud para que tenga un acceso completamente gratuito y rápido a lo que es el tratamiento, porque también nos incluye esto, nuestra prevención de esta forma, que es más fácil controlar a un paciente que apenas está empezando con la enfermedad a cuando ya existe una etapa muy avanzada. Entonces, todo este trabajo el que nosotros estamos haciendo es un equipo integral, el que nosotros pertenecemos, yo como psicóloga, mi compañera médico, quienes también están junto a nosotros es una laboratorista clínica, una enfermera y en este caso también un promotor de salud. Ayúdanos a entender este hecho de esta población. ¿Por qué concentrarse en esta población donde obviamente hay mayor incidencia de casos, pero muchas veces no entendemos esta nueva terminología, por ejemplo, de hombres que tienen relaciones con hombres, por ejemplo? ¿Cómo se conceptualiza este grupo? Verá, bueno, en este caso nosotros hablamos de hombres que tengan sexo con hombres porque no necesariamente tienen que ser personas homosexuales o consideradas como gays o bisexuales, sino que pueda que algún chico por curiosidad tuvo relaciones sexuales con otro hombre, así no tenga un deseo o no le gusten su mismo sexo y lo tiene, o incluso lo que hacen las prácticas de relaciones sexuales es muy variada en realidad. Entonces, por eso se pone de una forma general hombres que tengan sexo con hombres. Bueno, y esto puede... También es porque a nivel de la transmisión o la manera de transmisión que es por las relaciones sexuales, es más común el contagio y más alto por las relaciones sexuales anales, por las laceraciones que existen. Ajá. Y entonces vamos a recordar la forma de contagio y decirlo en contraposición, ¿qué es una relación sexual segura? Diego, no sé si nos puedas permitir unos pequeños minutos hasta corregir el internet, que estamos un poco cortados. Sí, por favor. Estamos hablando con el equipo del proyecto VIH del Ministerio de Salud de la Zonal 3, donde nos van a contar o nos están contando acerca de que se ha retomado este proyecto para prevenir algunas enfermedades que, como nos estaban contando, tiene alguna incidencia, que ha habido aumento de casos, y precisamente se trata de prevención de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C. Son estas también enfermedades de sífilis, nos contaban las doctoras. Esto es importante por este número de aumento de casos y que tal vez se está perdiendo como esta idea de prevención, como que cuando las enfermedades no tienen un foco de visibilización parece que no están sucediendo, y esto es peligroso porque tal vez hay una confianza en demasía en cuanto a nuestras relaciones, y esto puede en algún momento abrir las posibilidades de contagio. Vamos a ver si retomamos el contacto, por favor, con la doctora Valeria Arreategui, ella es psicóloga, y también la doctora Tatiana Arcos, ella es médico general. No sé si ahí confirmamos de mejor forma la señal, por favor. Ahora sí, ya. Qué bueno, sí, teníamos algunas fallas por ahí. La pregunta era precisamente ir hacia como las bases de la información, es decir, ¿qué se considera, o si se considera, ustedes me dirán, cuando hay una relación sexual segura o cuando hay una relación sexual en riesgo? Una relación sexual de riesgo hay que tomar en cuenta, no es solo el tener múltiples parejas, ¿no? También es el tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol, sin preservativo, sin el uso de preservativo, sin el uso adecuado de preservativo, y también cuando se rompe un preservativo. Esa es una relación sexual de riesgo, ¿sí? Además, cuando se tienen relaciones sexuales anales, es también necesario el uso de lubricante para evitar la ruptura de preservativo, porque es un área donde no hay lubricación.
muchas veces también las personas piensan, tal vez no tengo, por ejemplo, este tipo de relación que lleva a una penetración de alguna forma, pero sí contacto de fluidos, besos. ¿Cuánto de eso también está implicado en el riesgo para un contagio de VIH? Bueno, recordemos que VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Esta se contagia por relaciones sexuales, se contagia por el contacto con sangre ya contaminada, en casos de uso de agujas contaminadas con sangre, y también hay el contagio materno-infantil de una mamita que está contaminada o contagiada por VIH, que no ha recibido tratamiento, no ha sido captada al momento, entonces la mamita va a seguir y puede contagiar a su bebé durante el embarazo, durante el parto y también con la lactancia. Es la única enfermedad donde se prohíbe la lactancia materna, ¿sí? Pero también hay otro antecedente, o sea, que no nos podemos contagiar con una persona por dar besos, por dar abrazos, por conversar, por estar al lado sentados de una persona que ya es diagnosticada de VIH. No nos podemos contagiar por compartir una piscina, por compartir el mismo inodoro, por compartir un vaso de agua, ¿no? Por darle la mano, no contagian las lágrimas, el sudor. Ahora, yo me pongo como en el punto de vista de una persona que diga, tenga una relación de este tipo, tal vez, como ustedes están comentando otra vez, por el influjo del alcohol y no hay una protección. ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Siempre buscar ayuda o hay factores que me van a decir, mira, en esta checklist es mejor que vayas urgentemente a ver cómo puedan ayudarte? ¿Qué factores podemos tener en cuenta para que nosotros podamos estar pilas y acudir oportunamente a un servicio de salud? Okay. Es importante acudir de forma inmediata apenas sucedió la situación, tuvieran esta situación, porque nosotros en el Ministerio de Salud Pública tenemos un kit que es el kit profilaxis post-exposición. Entonces, mientras menos tiempo haya transcurrido del momento en el que sucedió que tuvo una relación sexual de riesgo al momento en que acudió a la cita, tiene que ser inmediato. Sí, las 6 primeras horas son primordiales y este kit solamente se puede aplicar hasta dentro de las 72 horas desde el momento en que hubo este contacto. Entonces, siempre es importante buscar ayuda de forma inmediata, preferible en el sector público, ya que nosotros tenemos esta apertura y tenemos estos lineamientos que nos permiten hacer una intervención rápida. En el caso de que ya haya pasado su tiempo, tal vez 4 o 5 días, una semana, un mes, es importante igual acudir al centro médico, avisar que estuvimos en una situación de riesgo y se realiza un control con exámenes VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y otro tipo de enfermedades. Y el seguimiento es cada 3 meses hacer estas pruebas para hasta un año, para poder evidenciar de que realmente hubo o no hubo un contagio. O sea, repitamos o pongamos énfasis en esto. Si es que tuve un contacto de riesgo, llegar antes de las 72 horas. Y si esto ya ha sucedido, ya ha pasado más allá de eso, hay que tener unos controles, digamos, sistemáticos hasta el año en donde ya pueda haber como una ventana que le pueda decir está libre del virus. Eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? Sí, bueno, también hablando de este kit, hay que tomar en cuenta que si ya pasaron las 72 horas, vienen a los 5, 6 días, 10 días, se puede dar profilaxis para otro tipo de infecciones de transmisión sexual que son curables. Entonces, no hay ningún problema, pueden acercarse, haríamos la batería de exámenes que acaba de mencionar mi compañera y entregaríamos profilaxis, pero para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, que este kit de prevención post-exposición o de profilaxis post-exposición se entrega para todas las ITS, incluido VIH. ¿Qué tal si conversamos un poquito sobre las gotas? Regresaremos eventualmente al VIH, pero sí vale la pena conversar sobre qué es la hepatitis B, ¿no? En este caso, y cómo es la forma de contagio también es a través de relaciones sexuales. Por favor, si nos pueden ilustrar al respecto. Claro, la hepatitis B y C son virus igual, ¿no? Son enfermedades víricas. Estas igual se van a contagiar mediante relaciones sexuales y también por contacto con sangre, ¿sí? Al igual que el VIH. Más se da por contagio por sangre, por pinchazos. Entonces, se puede dar también materno-infantil. Para hepatitis B hay prevención, la vacuna.
Sí, y también hay tratamiento, la inmunoglobulina, hepatitis B, la vacuna y el tratamiento que ya se lo administra a través de un gastroenterólogo. Igual tenemos una prueba rápida que más o menos dura de 20 a 30 minutos en darnos el resultado. Si esta nos da positiva o reactiva, nosotros ya anclamos o vinculamos al hospital con un especialista que sería el gastroenterólogo para que reciban el tratamiento. Y en cuestión de hepatitis C, no tenemos algo para prevenirla como en hepatitis B, una vacuna, pero sí tenemos tratamiento. Lo importante de acceder a un tratamiento oportuno, a una prueba rápida de hepatitis B y C, es el hecho de evitar la cronicidad y llegar a una cirrosis hepática o un cáncer hepatocelular. Eso es lo importante, porque son enfermedades crónicas que pueden dañar el hígado. Si hay un descuido y de repente, ¿cuáles son como los síntomas de que ha ingresado el virus, por ejemplo, de la hepatitis B y C? ¿Qué síntomas la gente puede estar prevenida de que en algún momento podría estar con este virus? Los síntomas comunes de una hepatitis B y C son como los de la hepatitis A: náusea, vómito, dolor abdominal, dolor en el lado derecho, ictericia, que es ponerse el color amarillo de las mucosas, los ojos, el rostro, heces blancas, la orina muy oscura, son comunes, ¿sí? Por eso prácticamente la etiología de la clínica no es un diagnóstico. Nos ayuda a darnos cuenta que está pasando algo en nuestro hígado, en nuestro sistema, pero no para decir es hepatitis B, C o A, ¿sí? La hepatitis A hay que tomar en cuenta que es muy diferente, no se contagia por relaciones sexuales ni por sangre, sino se contagia por comida contaminada, ¿sí? Entonces, a veces se confunden y piensan que la hepatitis B y C es igual que la A, que se contagia por la comida, por darle la mano a una persona. No, la hepatitis B y C netamente son enfermedades de transmisión sexual y enfermedades contaminadas por pinchazos o por tener contacto con sangre contaminada. También se contagian por parte de la mamá, al igual que VIH. De manera vertical en el parto, pasan la placenta estos virus, en la lactancia y en el parto. Desde el contagio de la hepatitis B y C, ¿cuál es la ventana para empezar a sentir estos síntomas? Estar como atento. Más o menos la hepatitis B tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas y la hepatitis C tiene de 6 semanas más o menos. Entonces vas a empezar a sentir síntomas después de eso. Pero desde el momento que tú te contagias ya eres altamente contagioso, ¿sí? Wow. Ajá, entonces no, el periodo de ventana para tener síntomas, antes de tener síntomas que ya mencioné que son comunes, nosotros ya podemos ser contagiosos y altamente contagiosos de hepatitis B y C. La importancia de la prevención no solamente con nosotros, sino pues con nuestras parejas, ¿no? Porque podremos estarlas dañando, enfermando con nuestros comportamientos. En cuanto a la sífilis, parecía que estaba como perdiéndose de nuestro vocabulario esta enfermedad. ¿Qué ha pasado? ¿Ha remontado? ¿Qué ha sucedido? Sí, hay un incremento de casos de sífilis. Totalmente, casi todas las ITS, el hecho de no tener una vida sexual responsable, que lo mejor es el uso de preservativo. Entonces, si no tenemos una vida sexual responsable, todas estas enfermedades de transmisión sexual son altamente contagiosas y no dan síntomas al instante muchas veces. Entonces, es por eso que se transmiten rápido. Igual sífilis, aparentemente hace unos años ya no existía en Ecuador en grandes cantidades, pero ahora han aumentado los casos, sobre todo a nivel de trabajadoras sexuales. Ajá. ¿En qué consiste y cuáles son como los síntomas? Igual, sífilis igual es una infección de transmisión sexual, netamente. Puede haber unas lesiones a nivel de genitales o por donde entró el treponema pallidum, que es el agente que causa sífilis, y se llama como chancro duro, es como una masita, como una úlcera dura. Esa puede ser la primera señal. De ahí pasarán de 2 a 8 semanas. Puede haber fiebre, como un resfriado común. Todas estas enfermedades víricas se comportan como un resfriado común si hay síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, a veces sudor nocturno, un poco de malestar y luego pasa. Y ahí en sífilis va a haber la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es el momento del contagio, que puede haber estos síntomas como un síndrome gripal, la presencia de la ulcerita que menciono, y posteriormente en una sífilis secundaria que dura más o menos 8 semanas, empieza a haber como unas lesiones papulosas, rojas, eritematosas en palmas de las manos y de los pies. Ajá. Entonces,
A veces las pasan de alto porque piensan que son picaduras de otro insecto, esas cosas. Entonces los síntomas no son tan, los signos y los síntomas no asustan tanto y empiezan a asustar luego cuando son más pronunciados, cuando ya hay complicaciones. Al igual que VIH, por ejemplo, tenemos la primera fase que es un síndrome gripal si da síntomas, y si no da síntomas podemos estar 2-3 años ya en segunda fase y siendo crónicos. Entonces no sabemos si tenemos o no. Hasta cuando llegamos a la tercera etapa, que es la fase SIDA, donde ya hay muchos signos y síntomas y enfermedades oportunistas que pueden deteriorar al paciente y llegar a la muerte. En el caso del VIH, antes, pues claro, hay varios tipos de prueba y antes se esperaba mucho tiempo para tener un resultado y luego había que confirmar y etcétera. Cuéntanos del procedimiento. Tengo entendido que ahora hay como pruebas rápidas. ¿En qué consiste? ¿Son seguras? ¿Se tiene que hacer una segunda prueba para confirmar? ¿Cómo está este procedimiento, por favor? Bueno, primero empezamos con una prueba de cuarta generación. Esta tiene una especificidad del 99.6%, entonces es netamente muy confiable. Después de esta, si es que en el caso que nos sale reactivo, nosotros procedemos a hacer una segunda prueba, que esta es de tercera generación. En este caso, nosotros vamos a identificar qué tipo de VIH tiene, si es del tipo 1 o el tipo 2. Y si esta nos vuelve a salir reactivo, nosotros ya vinculamos a la unidad de atención integral, que es en el Hospital General de aquí de Riobamba. Y en este caso, ellos se encargan de hacer algunos exámenes como biometría hemática, ver cómo están sus riñones, su hígado. Se hace tuberculosis también, que muchas veces vienen estas dos enfermedades, tanto VIH como tuberculosis combinada. Y se hace lo que se llama carga viral, es decir, para identificar el nivel o la cantidad de virus que existe en nuestro cuerpo. Entonces, con esto nosotros ya tenemos un diagnóstico definitivo. Aproximadamente por la demora de la carga viral, que se demorará tal vez un día más, entonces uno detecta a esta persona con la primera prueba y al día siguiente ya tenemos un diagnóstico como tal y puede empezar también su tratamiento de forma inmediata. Entonces, sí, antes se demoraba meses, ahora ya apenas son días. No. Sí, estaba apagado el micrófono. Okay. Pero ya. Sería importante conocer de qué depende esta carga viral, que haya más o menos carga viral. Depende de tal vez del tiempo de exposición que hubo en una relación sexual con una persona que tenía VIH, o de qué depende, del organismo, de cómo se defienda, no lo sé. Lo que es que el virus en su primera etapa va a haber una carga viral alta porque entra en una etapa de replicación. Entonces, para poder disminuir nuestras células de defensa. Entonces, la replicación va a ser alta y va a haber una carga viral alta. Posteriormente va a ir disminuyendo, pero el virus va a seguirse replicando, ¿no? Y hasta llegar a la fase SIDA, donde ya no vamos a tener defensas y más solo cantidad de virus. Pero para nosotros ya en un paciente que en primera fase o es diagnosticado a tiempo antes de entrar en fase SIDA y toma su tratamiento regularmente, se adhiere al tratamiento y no falta y no ha habido resistencia ni ningún tipo de esas cosas, la carga viral puede llegar a ser indetectable o indetectable. Entonces, esto quiere decir que bajó mucho la replicación del virus y una persona puede seguir con su vida normal, obviamente siendo un portador del virus de VIH, pero ya no va a disminuir el contagio, va a disminuir la probabilidad de pasar a una fase terminal o una fase ya de enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es SIDA. Durante todo el desarrollo desde los años 80, cuando empezó a aparecer el VIH, SIDA y esta fase crónica, la del SIDA, ha pasado por varias fases, ¿no? Y siempre implicaba como es muerte, la discriminación, obviamente, el secretismo. Y ahora he visto a través de informaciones, de películas, inclusive, este hecho de que se motiva a llevar una vida lo más normal posible dentro del hecho de tener este contagio. ¿Y esto es a través de qué tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Esto es gratuito? ¿Puede accederse a través del Ministerio de Salud? ¿Cuál es el proceso en el caso de que una persona ya haya sido detectada? Una vez ya detectado, y de lo que mencionó mi compañera, que nosotros derivamos a la unidad de atención integral que está ubicado en los hospitales principales de cada provincia del ministerio, van a hacer una cierta cantidad de exámenes, van a dar profilaxis para ciertas enfermedades, como ya mencionó, tuberculosis. En esto van a ver
cómo es su virus, la carga viral, qué tipo de virus es, si es del tipo 1, tipo 2. Aparte de eso, si es resistente o no a los medicamentos y de acuerdo a ¿cómo sería? La inmunidad del paciente, de acuerdo a la carga viral, de acuerdo al tipo de virus y de acuerdo a cómo el paciente si tiene comorbilidades previas o no, enfermedades previas, van a instaurar un tratamiento, ¿sí? Hay muchos tipos de antirretrovirales, pero el tratamiento en sí va a ser personalizado. Se va a considerar siempre un tratamiento que dé menos efectos adversos, que sea más llevadero y no haga tanto daño, ¿ya? Pero todo va a depender del paciente y de los exámenes y los resultados que tengamos para instaurarlo. El tratamiento es gratuito, se da a nivel de todo el ministerio, no tiene costo, lo único que le queda al paciente es acudir a las citas que les van a llamar cada 6 meses, hacerse los controles y hasta tener una carga viral, como dije, indetectable, indeterminada para que ya no haya contagio y mantenerse con ese tratamiento. En este caso, cuando hay esta carga indetectable y la persona, pues obviamente como ser humano querrá tener una vivencia de relación con una pareja, debe decirle a la pareja su situación siempre, ¿cuál es la ética de un paciente también que aunque esté en estas fases ya de este virus indetectable o de esta carga indetectable, cuál es su responsabilidad frente a una pareja que pueda ser sexual también, obviamente? Bueno, realmente la confidencialidad en estas personas que viven con VIH es fundamental, sobre todo para personal de salud o personas cercanas a él. Él es quien decide a quién avisar y a quién no. Sin embargo, tanto como tienen derechos, también tienen sus deberes y es el cuidado de la persona con quien va a tener relaciones sexuales. Entonces, una persona que ya esté con una adherencia al tratamiento y que tenga el cuidado con preservativo, tranquilamente puede tener relaciones sexuales, pero siempre es fundamental conversar a su pareja que tiene este tipo de enfermedades para que esta persona tenga la opción de decidir si desea o no. Adicional a eso, también existe lo que es la profilaxis preexposición, es decir, una persona que no está contagiada de VIH y sabe que va a tener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH, puede acudir a este tipo de tratamiento. Entonces toma igual antirretrovirales, algunos otros medicamentos con el objetivo de prevenir. Obviamente esta PrEP solamente se está dando en las ciudades grandes, está ya el Ministerio de Salud trabajando para implementar por ejemplo, aquí en Chimborazo o en Tungurahua, para poder dar esta accesibilidad a este tipo de personas. Pero sin embargo, la persona que vive con VIH tiene un rol fundamental en responsabilidad para la salud de la persona con quien vaya a tener relaciones sexuales. Por ejemplo, estos retrovirales también están a nivel privado, digamos, o solamente el manejo es a nivel estatal. Puede que exista a nivel privado, pero el costo es bastante alto. Esa es lo que podríamos decir que por ende no pueden acceder todas las personas. Entonces, como nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos apoyados con la OPS, con la OMS, quienes brindan este servicio para que sea completamente gratuito y sea accesible a todas las personas. Como sabemos, el VIH no ve estigmas sociales ni la cantidad de dinero que cada persona tiene. Puede ser una persona que tenga bajos recursos contagiada de VIH, como también una persona que tiene muchos recursos. La parte emocional, me imagino, cuenta mucho desde el momento en el que una persona puede pensar, estuve en una relación en riesgo y tal vez lo duda y diga, por esta vergüenza, por este miedo, no voy a acudir a hacerme este tratamiento o a salir de la duda. ¿Qué les dirían ustedes a esas personas que tal vez por ese miedo, por esa vergüenza, no dan el siguiente paso o se hacen una prueba o van a los servicios de salud para constatar de que estén en buenas condiciones de salud o que no hayan sido contagiados? Bueno, primero que sepan que realmente no van a ser ni las primeras ni las últimas personas que han tenido unas prácticas sexuales que han sido de riesgo. Todas las personas somos vulnerables a esto, entonces es importante siempre cuidar y qué mejor la salud preventiva para poder identificar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y tener un tratamiento. Y no hablo solamente de enfermedades como VIH o ITS, sino todo tipo de enfermedades. Entonces, yo considero que es fundamental que las personas pierdan la vergüenza. Nosotros como personal de salud no estigmatizamos, no
no les juzgamos. Entonces siempre somos unas personas neutras y completamente abiertas a escuchar todo tipo de actividades que esas personas puedan hacerlo y del por qué están en riesgo. Por ende, ese es nuestro servicio para toda la población. En cuanto a edades, no sé si tal vez hay mayor incidencia en personas jóvenes. Sabemos que muchas veces la edad de la primera relación sexual cada vez se hace menor. ¿Hay alguna estadística que nos muestre hacia qué edad hay mayor incidencia de riesgo? Sí, más o menos entre el 2020 y 2022 la incidencia incrementó entre los 19 y 45 años. Ajá. Perdón, los 19 y 45 años es la mayor incidencia, pero también en el 2022 hay ya unas estadísticas que mencionan que desde los 15 años ha incrementado los casos. Ajá. ¿Cómo una persona que está en esta condición de que estuvo una relación en riesgo, cómo llega al hospital y dice, bueno, quiero qué? O sea, tuve una relación en riesgo, como digo, esta vergüenza siempre va a estar presente. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer? Y luego, pues obviamente sí, con su médico, pues su médica tendrá que contar lo que ha sucedido. Pero ¿cómo es el acceso en este momento en el que llega esta persona preocupada, estresada, me imagino, después de haber tenido pues este contacto de riesgo? Bueno, puede acudir a cualquier centro de salud. Todas las personas están preparadas para esto y se podría considerar un caso de emergencia. No tiene que agendar un turno, no tiene que esperar a ser atendido, sino que es de forma inmediata que tienen que avisar, notificar a cualquier persona cercana de aquí. Puede ser al guardia de seguridad, puede ser una enfermera a nivel estadístico y ellos son quienes les van a guiar cuáles son las personas encargadas de poder ayudarles con este tipo de situaciones. O siempre la reserva del caso, ¿no? Siempre, como digo, ese temor todavía existe. En el caso de que no haya un contacto de riesgo, pero que una persona quiere decir, bueno, quiero constatar que no tengo VIH, que estoy bien de salud, ¿cuál es el procedimiento ahí también? ¿Un médico general o a dónde acude? Sí, en los centros de salud, cualquier centro de salud está apto para realizar este tipo de pruebas. Claro que en el caso de Riobamba nosotros estamos un poquito más específicos. Nosotros accedemos incluso a los lugares donde que ellos nos solicitan para guardar siempre, obviamente, su confidencialidad. Lo hacemos de una forma más individual. Pero en el caso de que quieran acceder a un control general, incluido este tipo de enfermedades de transmisión sexual, lo pueden hacer en cualquier centro de salud. Todos están aptos para ello. ¿Hay algún teléfono de repente para dar información, para que también se le baje la atención a mucha gente, de tranquilícese, darles una orientación de lo que tiene que hacer? Claro que sí. Bueno, puedo dar mi número de teléfono, que es con el que nos hemos estado manejando aquí, que es del 099 99 37 37 6. Entonces, con toda la confianza pueden escribirme también, o si no, al número que le habíamos enviado, de mi momentito ya les doy, que es de mi compañero también. Cualquiera de las dos personas estamos nosotros a cargo de. A ver, será bueno que nos repitan, la podemos proyectar en pantallas. Ok. Mi número es 099 99 37 37 6. O al siguiente número también. A ver. Es el 098 477 3792. Lo voy a ver si pasé la escuela. A ver, ¿está correcto ahí estos teléfonos? 3792. Sí, están perfectos. Perfecto, entonces las personas que tengan dudas, que quieran acercarse, tener información, tal vez están muy estresados o estresadas y quieren salir de dudas, hay este proyecto que qué bueno que está saliendo también a la luz, que está motivando a que haya un mejor control y más preventivo. Por favor, a los teléfonos 099 99 37 37 6 o al 098 47 73 792 que ustedes están viendo en pantalla. Contáctense, hagan preguntas. Siempre es importante estar asesorados por los profesionales. Muchas veces vamos al señor Google y creemos que ahí están todas las respuestas y ahí vamos filtrando si sí o si no, pero mejor no entremos en equivocaciones. Muchas veces esa información no es validada, ¿no? Y es preferible llegar hacia los profesionales de la salud para que
que nos puedan dar una orientación. Quisiera preguntarles cuánto influencia también el estilo de vida dentro de esta prevención también. O sea, siempre estamos escuchando que nuestras defensas, etcétera, y esto a través de estilos de vida saludables. ¿Cuánto cuenta esto en el momento de una persona pueda tener un enfrentamiento con uno de estos virus? Bueno, como en todo tipo de situaciones, nosotros tenemos que siempre tratar de tener una vida saludable la mayoría del tiempo, porque realmente por más saludable que uno esté y tiene un contacto de riesgo o su pareja estuvo ya contagiado porque tuvo alguna relación sexual fuera de la relación y bien esa persona puede contagiarnos. Obviamente que si es que nosotros ya llegamos a contagiarnos, vivimos con virus, con el VIH, nosotros tenemos que mantener un estilo de vida un poco más saludable. ¿Para qué? Para incrementar nuestro sistema inmunológico y evitar que aparezcan estas enfermedades oportunistas y que sean mortales para nosotros. Entonces sí, es fundamental para todas las personas. En el caso de que haya personas menores de 18 años, por ejemplo, pueden acudir individualmente, no necesitan que su tutor les debe, que su padre o su madre les debe. O sea, ¿pueden acudir también a recibir este tipo de información, este asesoramiento? Sí, pueden acudir, incluso pueden solicitar la prueba sin autorización de un adulto. Desde los 14 años una persona ya puede solicitar hacerse la prueba sin tener autorización de un padre o de un familiar adulto. Esto es muy importante, ¿no? A partir de los 14 años pueden hacerse una prueba, más allá de los 14 años, hacerse una prueba sin la autorización de un adulto. Como hemos visto y ustedes nos han comentado, pues hay casos ya de personas de estas edades que ya están contagiadas y realmente salir de dudas es muy importante, siempre de la mano del asesoramiento profesional. Yo quiero agradecerles a la doctora Valeria, a la doctora Tatiana, a todo la Zonal de Salud, pues muchas gracias por estos contenidos que creo que son muy importantes. Estamos dentro de una vorágine muchas veces de lo que estamos viviendo, que dejamos de lado estas partes que también son fundamentales, que es el conocimiento, ¿no? de nuestra salud. También el conocimiento de que hay estas alternativas, de que no necesariamente todo puede convertirse en tragedia, sino que hay una forma de solucionar o de tal vez de prevenir, pero si se actúa de manera oportuna. Qué bueno que se sepa esto, porque muchas veces el desconocimiento puede ser como el aliado de que un virus se instale definitivamente en el organismo, ¿no? Unos mensajes finales, por favor, de parte de cada una de ustedes para todas las personas que nos están oyendo y nos están viendo a través de las redes. Bueno, primero agradecerte, Diego, por esta oportunidad de poder nosotros utilizar este medio de comunicación para llegar a más personas con esta información y pues a todas las personas que nos estén escuchando y viendo, que sepan que no tengan vergüenza para buscar ayuda y que nosotros estamos predispuestas para ayudarles en cualquier caso, y que no tengan miedo. Sí, que lo importante es prevenir, ¿no? Llenarnos de conocimiento antes de adquirir una enfermedad. Igual contamos nosotros con todo el equipo para poder asesorar antes de hacerle la prueba y también posprueba, ¿sí? Y darle seguimiento a las personas que han estado expuestos en riesgo. También hay que recordar que lo que hablaba mi compañera de la prevención post-exposición, también está disponible este kit para personas que han sido agredidas sexualmente, ¿sí? Es importante que acudan antes de las 72 horas. También este kit cuenta con la pastilla del día después o la anticoncepción oral de emergencia, o si no, y también con una prueba previa de embarazo a mujeres en edad fértil. Excelente. Con eso rematamos súper bien esta entrevista. Le quiero dar las gracias a la doctora Valeria Arreategui, psicóloga, a la doctora Tatiana Arcos, de Medicina General, contándonos acerca de la prevención, de cómo podemos solventar de mejor manera estos inconvenientes que pueden presentarse en la vida y sobre todo ser también responsables con uno mismo y con las demás personas siempre es importante. Muchas gracias a ustedes y espero tenerlas en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan importantes de salud. Gracias, Diego. Igual recordar que nosotros estamos en el Centro de Salud número 1, ubicado en la Tarqui y Barón de Carondelet. Ahí nos pueden ubicar a nosotros como equipo como tal. Sí, los que han oído y los que han visto de una van para allá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, Adiós. Diego. Qué bueno, gracias también a ustedes por estos contenidos tan importantes que nos han dado
en este día, saber que hay estas alternativas, que hay un personal también preparado para dar asesoramiento, que como han dicho, como tal, como personal de salud, no juzgan, sino que asesoran, ayudan, apoyan a todas estas personas que puedan haber tenido algún tipo de riesgo. Es importante, antes de todo, la información, estar perfectamente con estos datos y saber que hay estos tratamientos también que puedan disminuir este estrés que puede sentir una persona que ha llegado a contagiarse o que tiene pues la idea de que puedo contagiarse. Con esto quiero agradecerles. Vamos ahora a hablar de historia y precisamente reflexionando sobre que muchas veces los episodios que suceden a lo largo de los años de la vida de un país como que tienden a repetirse o hay sucesos que se repiten o que son similares. Vamos a analizar en este caso el asesinato de García Moreno, que el 6 de agosto pues cumplió un aniversario más y vamos a conversar con un historiador al respecto. Así que no se vayan, que ya está. Hablemos de historia entre amigos y conocidos. Quiero dar la bienvenida a Pablo Rosero Rivadeneira. Él es historiador y también es coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Precisamente es un investigador que siempre nos está dando luces y dando pues también a conocer otras aristas de lo que es la historia que tradicionalmente hemos conocido. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo muy cordial. Saludos también, Diego. Muchísimas gracias por el espacio. Oye, he dicho en la presentación que como que la historia o estos episodios a lo largo de lo que es la vida republicana se van como repitiendo. Ahora, con una muerte de un candidato presidencial, pues nos remite también a hablar acerca de estos asesinatos políticos. Y en agosto, precisamente, se cumple un aniversario de la muerte, del asesinato de Gabriel García Moreno, del cual este episodio, del cual tú has investigado. Cuéntanos, por favor, de estas investigaciones y sabemos que hay como evidencias que pertenecen o que forman parte del Centro Cultural. Sí, bueno, nuestro centro cultural pues tiene quizás la mayor colección de documentos y de reliquias y de obras de arte también relativas a García Moreno. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el siglo XX hubo un proyecto de canonizar a García Moreno, elevarlo a los altares por parte de sus partidarios. Personalmente yo admiro mucho a don Gabriel, como en la biblioteca lo solemos decir muy familiarmente, pero de ahí a canonizarle creo que hay un tramo muy grande. Sin embargo, ese proyecto existió. Entonces, y como se trataba de canonizarle, pues era preciso tener la mayor cantidad de reliquias posibles. Entonces, como ocurre con cualquier otro santo, ¿no? Tú sabes, siempre se habla que de las reliquias, que el pedazo del vestido, la sangre de donde cayó, entonces igualito era con García Moreno, ¿no? Se buscaban todas estas reliquias, pero cuando la causa no prosperó, ¿no? Afortunadamente, digo yo, afortunadamente no prosperó, esas reliquias se entregaron a la Biblioteca Aurelio Espinosa, ¿no? Porque el mayor animador de este proyecto era el padre Severo Gómez Jurado, que él incluso pues describió la vida de García Moreno en 10 o 12 volúmenes, ahora mismo no me acuerdo. Entonces, es uno de los investigadores más fervorosos de este expresidente. Y claro, a él también le entregaban, o él mismo lograba recopilar varias reliquias, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también ya desde el mismo tiempo del padre Aurelio hay algunas reliquias que se han conservado. Y en concreto, hace pocos semanas, ni siquiera meses, encontramos una carta en la cual logramos saber cuál fue el origen, por ejemplo, de un pedazo de cráneo de García Moreno que se conserva en la biblioteca. De hecho, tenemos dos. Ahora hemos aclarado uno de esos fragmentos, cómo fue el origen. Y el origen es una cosa hasta novelesca, ¿no? Porque
con decirte que hasta intervienen los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Con eso digo todo. Hicimos un corto video el día 6 de agosto contando un poco de esta historia, que básicamente se resume de la siguiente forma. El momento que García Moreno es asesinado, estando todavía al pie de Carondelet, el cónsul de Bélgica, Emilio de Ville, se acerca al cuerpo, me imagino yo todavía con vida de García Moreno, y con un pañuelo enjuaga la sangre, ¿no? Debió haber sido un espectáculo realmente macabro y espantoso. Ese pañuelo con la sangre más una oleografía hecha por nada menos que por Luis Cadena, uno de nuestros mayores pintores, y más un pedazo de cráneo que seguramente se le entregó en, al momento de la autopsia, porque incluso tenemos en un cuadro que muestra el asesinato de García Moreno que está en el museo, se puede ver el espacio en la cabeza donde faltaba un pedazo. Entonces parece ser que ese fragmento de cráneo se lo entregaron a este diplomático y todas estas reliquias él se las llevó a Europa cuando terminó su misión diplomática. Muchos años más tarde, en 1906, cuando este diplomático muere, dispone que estas reliquias se entreguen a la familia de García Moreno. Dispone eso en su testamento. En ese momento, por su parte, el papá del padre Aurelio, el doctor Aurelio Espinosa Coronel, estaba justamente, él vivía en Bélgica, vivía en la ciudad de Namur. Entonces, él se entera, por referencias de una hermana suya, se entera de que ha muerto este cónsul y de que ha quedado la sobrina del cónsul, queda como albacea y de los bienes de su tío. Se pone en contacto y el papá del padre Aurelio se ofrece a ser la persona que lleve esas reliquias y las entregue en manos de la familia de García Moreno, en concreto del hijo, ¿no? Del hijo que había quedado de García Moreno, de Gabriel García del Alcázar. Y la señora sobrina del embajador se niega en rotundo, le dice que no, que ella necesita tener como más seguridades. Y aquí viene una cosa novedosa, el papá del padre Aurelio regresa al Ecuador. Hasta ahora nosotros habíamos sostenido de que el papá del padre Aurelio no regresó al Ecuador después de ese exilio al que le abocó la Revolución Liberal. Pero ahora comprobamos de que sí volvió justamente para lograr que el hijo de García Moreno le entregue un poder para que él pueda tramitar, que él le entreguen las reliquias. Entonces, el momento que estaba aquí en Quito tramitando el poder con el hijo de García Moreno, el hijo de García Moreno le dice, yo ya tengo muchas reliquias de mi papá y creo que en ningún lugar estas reliquias, las que tuvo el embajador de Bélgica, en ningún lado estarán mejor cuidadas que en sus manos, ¿no? Porque recordemos que el papá del padre Aurelio también estuvo en la Politécnica, incluso conoció a García Moreno, entonces él tenía 15 años cuando García Moreno murió, ¿no? Entonces le otorga el poder y con ese poder el papá del padre Aurelio regresa a Europa. Se presenta ante la sobrina del difunto cónsul y la señora sigue siendo como resistente a entregar estas reliquias, pero cuando ya ve que este poder está, ¿no?, legalizado ante las autoridades del Ecuador y también ante las autoridades belgas, pues no le queda otro camino que acceder y les entrega. Entonces, ¿qué es lo que entrega? Entrega esta oleografía de Cadena, en la cual se había colocado también, debajo de este óleo, se había colocado una dedicatoria de un retrato que García Moreno había obsequiado, de otro retrato que había obsequiado al diplomático. Entonces, eso también fue novedoso para nosotros porque hasta ahora pensábamos que esa oleografía era de autor anónimo y resulta que pudimos determinar a través de esta carta que encontramos que es de Luis Cadena. Además de eso, se llevó el fragmento del cráneo y también una corbata, ¿no? Y el pañuelo ensangrentado que había usado el cónsul ese día. Entonces, el papá del padre Aurelio recibe todas estas reliquias y las conserva, pero llegó la Primera Guerra Mundial y en ese momento el papá del padre Aurelio en un momento tiene que salir porque es inminente la entrada de los alemanes a la ciudad de Namur.
Entonces, pero antes de salir, el papá del padre Aurelio, perdón, tuvo la prolijidad de dejar a buen recaudo todas estas reliquias con personas de su confianza en otra ciudad. Y él se fue a Inglaterra, a un pueblo de la costa inglesa para esperar a ver qué pasa después de esta irrupción de los alemanes, porque él temía que haya un saqueo y que saqueen su casa y ahí se pierda todas estos tesoros, ¿no? Eh, y como en efecto pasó, o sea, hubo un saqueo de toda la ciudad y muchas cosas se perdieron. Pero afortunadamente, como él tuvo la precaución de dejar esto con otras personas, pues se pudo recuperar. Entonces, desde este pueblo inglés, él escribe a su hijo Aurelio Espinosa Polit, que era ya estudiante jesuita, pero vivía en Granada, España. Entonces le escribe y detalladamente le cuenta toda esta historia que estoy narrando yo y le indica dónde quedan las reliquias. Y le pide pues que si a él le pasa algo, que si él muere en la guerra, el padre Aurelio vaya y retire las reliquias. Eso afortunadamente no sucedió. Fue el mismo doctor Espinosa Coronel quien retiró las reliquias y de manos de él pasaron a sus hijos. Pero en la carta da una disposición muy curiosa y dice que si es que ninguno de sus hijos varones, ¿no? Él tuvo 11 hijos, de los cuales, si no estoy mal, fueron algo así como 6 o 7 varones, pero solamente 5 llegaron a la edad adulta y los 5 jesuitas le dijo, si ninguno de sus hijos varones se casase, entonces se entreguen las reliquias a la compañía. Y si es que alguno se casa, en cambio ese hijo que se casaba era el que debía ser custodio. Pero como ninguno se casó, los 5 fueron jesuitas, entonces se entregó a la Compañía de Jesús en Quito todas estas reliquias. Y el padre Aurelio, a su vez, cuando vuelve al Ecuador en 1928, funda al año siguiente la biblioteca que hoy lleva su nombre y él integra dentro del museo, que ya existía el museo, antes incluso que la misma biblioteca. El museo data de 1925. El mérito del padre Aurelio es de haber integrado todo en un solo concepto. O sea, para él la biblioteca era un todo, no era solamente los impresos o solamente el archivo, era todo. Entonces, él integra estas reliquias del padre en el Museo de Arte e Historia. Entonces, nosotros estamos muy contentos por saber realmente de dónde, porque esa pregunta nos hace muy frecuentemente, ¿no? ¿Y de dónde vinieron estas cosas? ¿Y por qué hay tantas cosas? Entonces, ahora tenemos ya elementos concretos, documentales para sostener de dónde vinieron estas reliquias. Entonces, ese es un hallazgo que compartimos, como digo, en un video que circuló ampliamente el día 6 de agosto y que creo que a más de uno le ha causado sorpresa. Bueno, vamos a ir haciendo algunas preguntas, unas inquietudes. Lo primero es un poco de tu comentario de qué increíble que a estas alturas, digamos, se sigan haciendo descubrimientos y se hayan documentos como esta carta, ¿no? Cuéntanos este proceso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que lo están indagando? ¿Quién lo está indagando? Y de repente se topan con este documento tan valioso. Bueno, a veces yo digo, son cosas que hasta, ¿qué te puedo decir? Son hasta mágicas, diría yo, providenciales. No es que tú te propongas así exactamente encontrar ese preciso documento. El día que lo encontramos, ese documento, en realidad buscábamos datos sobre otra persona. A nosotros nos habían donado un óleo del doctor Miguel Egas Cabezas, que da la casualidad que fue uno de los médicos que hizo la autopsia de García Moreno. Estábamos con el padre director y en ese momento dijimos, bueno, eh, el, seguramente en la autopsia nosotros tenemos una copia pero no copia cero, sino copia de notario, copia autenticada en el mismo día del asesinato de García Moreno, 6 de agosto de 1875, copia de la autopsia, ¿no? Entonces dijimos, seguramente ahí está la firma de Egas. Pero como era una copia, no era de estas, una copia compulsada se conoce eso, ¿no? Es como antes iba a las notarías y te daban el original y hasta ahora no se estila, dice copia primera, copia segunda. Entonces, pero no, reitero, no es una copia Xerox, sino es una copia hecha en ese momento, lo cual le da validez histórica.
resulta que no, para nuestra mala suerte no había la firma de este doctor Egas. Entonces, revisando los papeles de la autopsia, pues, son algunos folios, ¡pum!, se cae un sobre, muy pequeñito, casi como de esos sobres que había antes de las invitaciones, muy pequeño. Y al interior se veía que tenía un papel. Entonces sacamos yo me agaché a recoger, porque se cayó, y de repente veo una letra que me era muy familiar, y era la letra del padre Aurelio, una letra que era muy, muy, muy finita y que yo la conozco muy bien. Entonces, el padre Aurelio había hecho un comentario al margen de la carta, ¿no? Indicando que justamente esa es la historia de algunas reliquias de García Moreno. Cuando me pongo a leer el contenido, el grueso de la carta, casi me voy de espaldas, porque resulta que era nada menos que del papá del padre Aurelio, que por cierto tenía una caligrafía bellísima, ¿no? Muy, 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 muy elegante. Entonces, me pongo a leer y cada vez me iba de espaldas, ¿no? Eran como, son de esas esquelas muy, no tan grandes, ¿no? Entonces tiene como 4 o 6 carillas y cada vez yo realmente me quedaba atónito frente a lo que estaba leyendo, ¿no? Porque, o sea, otra cosa es leer la carta, es, ya te digo, como una novela policíaca casi, ¿no? De misterio. Y, y bueno, o sea, esa fue la sorpresa. Y más de una vez, pues nos ha pasado eso, ¿no? Que buscando una cosa encuentras otra. Pero vuelvo a tu pregunta, esa es la riqueza de los archivos documentales, de ahí la necesidad y la importancia de conservarlos, porque guardan infinidad de sorpresas, de novedades, de claves para entender nuestra historia. No son como algún personaje que estuvo en el poder decía que son papeles viejos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con eso? O como se estila muchas veces, ¿no? Que los archivos de las instituciones van a parar al tacho de la basura, ¿no? Incluso hay una disposición legal, ¿no? Que dice que 7 años una institución está obligada a conservar sus archivos y después tienen que quemarlos, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, es como que todos tus recuerdos, tus cosas de 7 años para atrás, las eches al tacho de la basura. Eh, es interesante, es apasionante. Para mí es un trabajo hasta de, ¿cómo te puedo decir? Hasta detectivesco, pero que es muy, 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 muy bonito. O sea, saber qué pasó, cuáles fueron los móviles, ¿no? Y eso nos lleva a lo que tú planteabas al inicio. O sea, qué estuvo detrás del asesinato de este presidente, ¿no? Entonces, yo en algún otro momento lo he sostenido, ¿no? O sea, yo sí creo que hubo 3 factores que estuvieron ahí, o ¿cómo digamos? 3 grupos de interesados en desaparecer a García Moreno. El uno, indudablemente, era este grupo de jóvenes románticos, románticos digo como porque eran muy imbuidos de romanticismo, ¿no? De ese romanticismo de finales del siglo XVIII europeo y que acá llegó más tarde, ¿no? Y que ellos lo que pensaban pues era romper lo que ellos consideraban la tiranía, la dictadura de García Moreno, ¿no? Porque recordemos que García Moreno había sido electo para un tercer periodo. Entonces, Juan Montalvo, que estaba exiliado en Ipiales, escribió un opúsculo que se llamaba La dictadura perpetua, ¿no? Eso salió en un periódico que se llamaba el Star and Herald. Y resulta que este grupo de jóvenes liberales lee eso y dice, no, hay que deshacerse del tirano, al estilo como de la antigua Roma, ¿no? Como, así como mataron a Julio César y todo, o sea, era una visión romántica, ¿no? Y lo que ellos querían era instaurar un modelo de gobierno, según ellos, más libre, más democrático, pero yo creo que estaban poco conscientes del momento histórico que ellos vivían, ¿no? Del Ecuador del siglo XIX. Y ellos estaban por un lado. Por otro lado estaba Rayo, con motivaciones personales, pero no de índole sentimental, como generalmente se dice. Que si García Moreno estuvo con su esposa, eso es falso. Y tan falso que a Roberto Andrade, uno de los complotados, uno de los asesinos de García Moreno, él mismo lo reconoce y dice que eso no ocurrió de esa forma. Y en un tercer grupo estaba, y aquí viene lo grave, estaban los mismos colaboradores de García Moreno. En concreto, el ministro de Gobierno, el coronel Francisco Javier Salazar, y el jefe de la guarnición
de Quito, Francisco Sánchez, que estaba al mando ese 6 de agosto. Los complotados, este grupo de complotados se comunicó con Sánchez y Sánchez les dijo que tenía que darse el asesinato de García Moreno ese viernes porque él iba a estar de jefe de la guardia. Y hay quien dice que él les dijo, a mí me traen el cadáver de García Moreno. Cuando me traigan el cadáver de García Moreno, entonces yo saco a la tropa. Pero yo sí creo que quien estaba moviendo los hilos detrás de esto, incluso lo movía como marioneta al mismo Sánchez, era Francisco Javier Salazar, el ministro de Gobierno. Porque ¿no te parece raro, Diego, que un grupo de gente se anima a machetear al presidente a la 1 de la tarde, a la entrada del Palacio de Gobierno, donde en esa época, a diferencia de hoy, se podía pasar por ese atrio, tú podías pasar libremente, ¿no? Habían oficinas públicas, estaba el correo, estaba la tesorería, ¿no? Del lado, digamos, mirando a la calle Espejo, estaba la entrada a los ministerios funcionaban ahí mismo. Entonces, y nadie mueve un dedo por García Moreno. Los que alcanzan a ver algo, ups, qué pena, le están matando al presidente, ¿no? Y nadie dice nada, uy, qué horror, qué terrible, y nadie mueve un dedo, ¿no? Entonces, al un poco caricaturizar esto, quiero decir que a mucha gente quizás estaba también interesada en que García Moreno desaparezca del escenario político. Incluso hay una familia que, por respeto a los descendientes, no voy a decir quiénes son, pero que estuvo muy cerca mirando desde uno, ellos tenían una casa en la Plaza de la Independencia, y desde la ventana de su casa, vieron que estaban macheteando al presidente y siguieron tomando café, estaban tomándose un cafecito el momento que ocurrió y ellos siguieron a lo suyo. Entonces, mira, hoy en día, si alguien te dice que le están pegando a alguien en la esquina de tu casa, tú sales a ver, o sea, te llama la atención, pero acá fue una total impavidez, ¿no? Entonces, pero miremos más a fondo. Yo creo que, y esta ya es una hipótesis personal mía, yo creo que en el asesinato de García Moreno tuvo mucho que ver su escrupulosa, rabiosa y llevada hasta el extremo honradez. Era un hombre terriblemente, radicalmente honrado en el manejo de los recursos públicos. Nuevamente, a diferencia de hoy, que ya vemos cómo estamos en ese aspecto. Y yo creo que en un país que no se ha distinguido por su honradez ni su lucha contra la corrupción, yo creo que la honradez de García Moreno era un problema para más de uno. No, entonces a nadie le convenía tener un magistrado honesto. Entonces creo que eso también tuvo mucho que ver en el asesinato de García Moreno. Desde la perspectiva del desarrollo del país, fue un error trágico, ¿no? Porque las cosas empezaron a caer como en torno de la víctima, ¿no? Juan Leomera dice eso, parece que el machete de rayo no solamente tocó al mandatario, sino tocó a toda su obra. La Escuela de Bellas Artes marchó, el Conservatorio de Música también, los proyectos viales, de lo cual poco se ha hablado, Diego. O sea, este hombre era obsesionado por unir la costa y la sierra. Él fue el mérito del tren no es el ferrocarril, el mérito de la idea no es de Alfaro, es de García Moreno. El mérito de Alfaro es de haber concluido y haber logrado que el tren pueda superar los descollos terribles de nuestra geografía y llegar a Quito, ¿no? Pero quien tuvo la idea, la visión de unir al país a través del ferrocarril, sin duda alguna, fue García Moreno. Y no solo la idea, él ya trazó un buen kilometraje de línea férrea. Pero también hay otros proyectos de los que no se habla. Por ejemplo, después del terremoto de Imbabura, que por cierto, ayer 16 de agosto fue aniversario de este hecho tan lamentable y trágico, García Moreno se preguntaba, y bueno, ¿y a esta provincia cómo la levantamos, a Imbabura? ¿Cómo le devolvemos su ritmo? A través de la vialidad. Entonces, lo primero que él hace es abrir un camino o mejorar el camino que había quedado afectado hacia el Chota, y por el Chota a Colombia. Pero luego dice, no, también hay que generar una salida al mar.
a través de ese viejo anhelo de la ciudad de Ibarra de tener una salida al mar. Pero la ruta que él toma es diferente a la que se había hecho a los proyectos anteriores que habían tenido lugar en la colonia. Él toma la vía de Otavalo, por Intag, intenta salir hacia Esmeraldas y el camino realmente estuvo bastante avanzado, pero claro, las dificultades de la naturaleza eran también fuertes. Y hasta que llegó un momento bueno, ya llegó el asesinato de García Moreno y esa obra también quedó abandonada. Habría que hacer un libro, ¿no? Para ver todos esos grandes proyectos nacionales que han quedado truncos por el odio político. Y así podría mencionarte otras obras de García Moreno que quedaron y fíjate qué fue lo que pasó después. Eso fue lo mejor. Subió Borrero, que fue un presidente, ¿qué te puedo decir? Que intentó conciliar, calmar los ánimos, en cierta medida lo logró, pero tampoco duró mucho. Un golpe de Estado un año después de su mandato lo derroca a Borrero y sube, pero el peor de los sátrapas que ha tenido el país, que es Ignacio de Ventimiglia. Y Montalvo llegó a decir que si él hubiera sabido, que si él hubiera podido ser clarividente y saber qué es lo que iba a pasar luego de la muerte de García Moreno, dice, de buena gana, dice, le hubiera pagado, le hubiera perdonado la vida al gran tirano. Mira, eso lo dijo el autor de la famosa frase, mi pluma lo mató, ¿no? Después era arrepentido. Y ya sabes cómo era Montalvo, que era volado a veces en sus epítetos y en sus calificativos. Él llegó a decir que tirano, García Moreno. Él sí, para Montalvo, ese era un tirano, García Moreno. Ventimiglia no. Ventimiglia lo que era, palabras de Montalvo, no mías, Ventimiglia lo que era un excremento de García Moreno. Así, tal cual lo estoy diciendo y espero no ruborizar al público, pero así le califico Montalvo a Ventimiglia. Y si tú te pones a ver la forma en que Montalvo rebatía a García Moreno y la forma que rebatía a Ventimiglia es totalmente diferente. A García Moreno siempre le reconoce sus méritos. Lo que le dice es, bájele un poquito, o sea, ustedes, su omnipresencia en la política es demasiado fuerte, o sea, pero bájele un poco. A Ventimiglia no, pues con Ventimiglia está tratando con un tonto realmente. Entonces, no en vano le llama el mudo, ¿no? Ese es el gran apodo que le puso Montalvo a Ignacio de Ventimiglia. Entonces, volviendo a García Moreno, y con esto cierro, realmente un error trágico porque impidió el desarrollo del país, aunque si bien también permitió luego el surgimiento de la revolución liberal más adelante, pero desde la perspectiva del desarrollo del país, ciertamente un error trágico. Mucho se dice también de la mano dura de García Moreno, pero ahora estamos clamando en cambio por mano dura. Para que veas que lo que a veces se resiste, después se necesita. Sí, hay bastante inconformidad y habría que vivir en esos momentos también, ¿no? Para entender esos contextos. Sí. Pero también una similitud que siempre vemos en este tipo de asesinatos, porque como vemos, no tiene como unas vertientes claras, definidas, ¿no? Y además, como sabemos también, el que empuña el arma no necesariamente es el que maquina todo, ¿no? O sea, sabemos que va por ahí. Y precisamente el destino de aquellos que empuñan el arma físicamente también es trágico, ¿no? Como en el caso de Justino Rayo, ¿no? De silenciarlo, ¿no? De silenciar. Por eso cuéntanos qué pasó con Rayo. A ver, aquí viene algo interesante. Rayo, primero, Rayo no está en contacto con los complotados, con este grupo de liberales. Que por cierto, los jóvenes estos, los que salen en escena, Moncayo, Andrade, Cornejo, son 3, pero los complotados eran muchísimo más. Medio Quito estaba metido y sabía del asunto. Y estuvieron ahí incluso en la mañana esperando, dándose las vueltas en la Plaza de Santo Domingo, esperando que García Moreno salga de su casa. Como no salía, algunos ya se cansaron, otros ya midieron bien las consecuencias de lo que estaban haciendo y se abrieron, como decimos ahora.
y prácticamente a estos Quijotes los dejaron solos, ¿no? O sea, a la hora del té, realmente los que empuñaron el arma, como dices tú, estos, pero Rayo no estaba ahí. Es más, llega un momento en que Andrade, Moncayo y ellos dicen, no, dice, nos están dejando la gente, dice, va a tocar abortar la misión, como decimos ahora, ¿no? Y el rato que están en esas, le ven que Rayo pasa, hecho un rayo justamente, al lado, y ellos se quedan, ¿y esto? Sabían que algo, también sabían que Rayo tenía sus intereses y que en algo estaba metido, pero no había una relación directa. Cuando le ven pasar a Rayo caminando atrás de García Moreno, entonces dicen, no queda otra que, que apoyarle. Entonces se meten, mira la inexperiencia de estos muchachos, porque eran muchachos, Andrade tenía 20 años, imagínate, en ese momento. Que Andrade esa mañana compra la pistola, esa mañana. Por cierto, compra esa pistola con una plata que en realidad no era de él, era de su papá. Entonces se coge prestadito, un cóndor de oro, dice que con eso pudo comprar la pistola. Y ese rato de los nervios y todo, no puede ni siquiera embonar bien el arma, no salen los tiros, entonces era un grupo totalmente inexperto. Rayo es el que descarga toda su furia contra García Moreno. Yo creo que las razones de él eran razones, como te digo, personales, porque Rayo fue colaborador pues, del gobierno de García Moreno, fue gobernador del Napo, ¿no? Él era el encargado de llevar a la selva amazónica a los presos políticos. En otras palabras, tenía que hacer el trabajo sucio. Y cuando García Moreno se entera de que Rayo se estaba enriqueciendo y que estaba haciendo negocios no muy lícitos en la Amazonía, le prohíbe la vuelta al Oriente. Entonces Rayo perdió una buena platita ahí, entonces yo creo que no es tanto esa historia del adulterio, eso es, como te dije, es falso. Acá lo que nos duele es que nos toquen al bolsillo. Entonces a Rayo le tocaron el bolsillo, no, perdió una gran cantidad de plata. Eso sumado también a lo que yo te diría, una baja de estatus, ¿no? Él era talabartero, pues, y de talabartero a gobernador. Entonces tenía y después otra vez a talabartero, pues. Entonces, todas esas cosas yo creo que jugaron en el ánimo de Rayo. Y luego de machetear al presidente, él este dato es importante, los conjurados esperaban que del cuartel, que está ahí, tú lo conoces bien, donde ahora es el Centro Cultural Metropolitano, está a 10 pasos, ¿no? Entonces esperaban que la tropa salga, por eso habían estado en comunicaciones con este comandante Sánchez, que salga y los aclame como los libertadores, como los que terminaron con la tiranía de García Moreno. Ellos estaban frescos, entonces ellos estaban esperando que salgan, pero para ser vivados. Y claro que salen, pero no a vivarles, sino a perseguirles. Y entonces ahí se dan cuenta que estos dos, Sánchez y el coronel Francisco Javier Salazar, se les dieron la vuelta. Entonces tienen que huir. Rayo también intenta huir, pero lo pillan ahí mismo en media plaza y le disparan. Un soldado del batallón que estaba ahí, como digo, a 10 pasos. Supuestamente por la ira que le provocaba, pero me parece que está un poquito raro que el asesino principal le matan ahí mismo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿no será que lo que querían era silenciarle? Si le atrapaban con vida a Rayo, ¿qué hubiera dicho Rayo? ¿No? Y otra cosa no menos importante, a un cuñado de García Moreno, llega a la plaza cuando se entera, ¿no? Y encuentra ya el cadáver de Rayo. Rayo muere antes que el mismo García Moreno. Y cuando este cuñado ve el cadáver, le dispara. Ya estaba muerto Rayo, y sin embargo, el cuñado, le vuelve a disparar. Entonces, Ignacio del Alcázar se llamaba este caballero, y la salquiteña le puso el apodo del matamuertos, porque ya estaba muerto Rayo, y él descargó su furia dándole unos cuantos balazos más. A la tarde de ese día se dice que arrastraron el cadáver de Rayo, ¿no? Y lo fueron a botar. Ese fue el fin de Rayo, pero fíjate, hay otro complotado. El cerebro, el que estaba en comunicación con Rayo, el que estaba con los otros complotados que finalmente nunca salieron, el que estaba en comunicación con los que tomaron el arma, como dices tú, era el abogado Manuel Polanco.
Él era el cerebro del complot. Y él no se involucra. Él no está en el atrio de Carondelet cuando ocurre. ¿Sabes dónde estaba él? Plácidamente en el atrio de la catedral, mirando toda la escena. ¿Ya? Entonces él estaba ahí analizando, y cuando ya se da cuenta de que los supuestos aliados de este comandante Sánchez se les dio la vuelta, él se va a su casa, y Andrade dice que él se puso pantuflas para esperar lo que pase. Entró a su casa, se puso pantuflas a esperar lo que iba a venir. Y lo que vino fue espantoso, o sea, porque eso sí fue un momento de verdadero terror, o sea, realmente imagínate el estado de psicosis en el que estaba la ciudad de Quito, ¿no? Buscando debajo de las piedras a los asesinos. Moncayo y Andrade escapan juntos, logran esconderse, y esa noche, la noche del 6 de agosto, van a la casa de un familiar de Luis Vargas Torres, de una señora que era familiar de Luis Vargas Torres, de este gran liberal que luego murió también fusilado en Cuenca, más adelante, en un gobierno que se decía progresista, dicho sea de paso. Entonces llegan a esa casa de esta señora familiar, y imagínate, nerviosos, sintiendo que las escoltas les pisaban los talones, se meten por el terreno de la casa. Y como estaban a oscuras, en un momento Moncayo se adelanta y se cae pues en un desnivel, en un barranco que había ahí, ¿no? Y se golpea. Pero finalmente la señora les recibe y les oculta ahí unos 2 o 3 semanas. Entonces, también eso, imagínate lo que era jugarse en ese momento por esconder a ellos, ¿no? O sea, hubo gente que también se la jugó. Y luego, claro, a todos lados del país se mandaron escoltas para traer a supuestos complotados. ¿Qué te puedo decir? También hubo un complotado del cual no habían mayores pruebas, que se llamó Gregorio Campuzano. Él era compadre de Rayo y había tenido un cierto grado de participación, pero las pruebas no eran finales. Y el presidente, el que asumió la muerte de García Moreno, que subió el vicepresidente, Francisco Javier León, dispone que le fusilen. ¿Y sabes cuál fue el argumento? Decía que él tenía el convencimiento moral, entre comillas, el convencimiento moral de que Campuzano había participado en el complot del año. Como no hubo pruebas y sin embargo fusilaron a este hombre, este presidente interino resulta que enloqueció por remordimientos de conciencia. Entonces, hubo muchas cuestiones oscuras y sórdidas tras el asesinato de García Moreno. Comenzó la disputa por el poder. Y mira, yo hablaba del coronel Francisco Javier Salazar, y habrá quien me critique por haberlo mencionado. Pero ¿no te parece raro que después de que pasa el asesinato de García Moreno, 2 meses más tarde se convoca elecciones y misteriosamente aparece el hermano de Francisco Javier Salazar como candidato a la presidencia? Misterioso, por decirlo menos. Y hubo una revuelta en Quito, el 2 de octubre, que ya la gente se ha olvidado. El 2 de octubre de 1875, una revuelta popular de Quito, precisamente para deshacerse de los Salazares, decían los quiteños, ¿no? Entonces, como te digo, habían intenciones de hacerse con el poder, ¿no? Y esa era la idea de desplazarlo a García Moreno. Y como hemos visto, muy similar el asunto, ¿no? También tenía, como tú dices, tal vez esta perspectiva política, ¿no? Y es lo que también hemos visto y estamos viendo, que motivaciones posiblemente son similares. Una reflexión que me gustaría que hagas es este hecho de que, claro, obviamente con toda la razón del mundo, los presidentes, unos más que otros, porque algunos se blindan totalmente y otros un poco menos, y ahora con todo lo que está pasando, pues hay una razón mucho más grande. Pero la reflexión va en este desamparo de Gabriel García Moreno, que cruza solo, sin guardia, sin esa prevención. Como tú dices, había pues algunos
corrillos ahí que estaban, ¿no? Me imagino que él un poco sabía este ambiente tenso y esa eh, actitud de soy yo, me voy al palacio y ese desamparo de alguna forma. Bueno, ¿qué te diré, Diego? O sea, él estaba con un edecán, el edecán Payares. Iban también con dos escribientes, ¿no? Dos asistentes, diríamos hoy en día, aunque no es exactamente esa la figura. Los escribientes estos desaparecieron, se esfumaron, ¿no? Eso fue, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. El rato que se fijaron en ellos ya habían desaparecido hace rato. El edecán sí, el edecán está en el enfrentamiento. Parece que era un hombre no Muy muy diestro. listo y no muy diestro también en el manejo. Más era como algo protocolario. También pudo haber sido, esta ya es hipótesis mía, también pudo haber sido alguien que también ya estaba cansado de García Moreno, porque hay una carta donde García Moreno está en Ibarra justamente y está con su edecán, el edecán Payares. Y se enoja García Moreno porque va a visitar al obispo García Moreno y resulta que un rato escucha risas y relajo en el cuarto de al lado. Y era el edecán Payares coqueteándole a las sobrinas del obispo. Entonces García Moreno monta en furia, lo manda a arrestar y como textualmente dice García Moreno, dice, le calcé un par de grillos, se le puso, le encadenó y así le dispuso que se regrese a Quito. Entonces, don Gabriel pues, tenía su carácter medio eh, intempestivo, entonces no sería raro también de que en su fuero íntimo el edecán Payares también hubiera estado cansado de su jefe, digamos así, ¿no? Eh, Ahora también sí da para pensar, ¿no? Que, o sea, y yo creo que en algún otro programa contigo mismo hemos hablado de eso. El García Moreno de la primera presidencia no es el mismo de la segunda. En la primera presidencia el hombre está, pero ahí sí blindado, ¿no? Entonces, y mirando a todos lados y por todo lado ve conspiraciones y complots y que no sé qué. En la segunda, ¿no? En la segunda como que le baja a eso y como vemos, él estaba con un simple decán, ¿no? Eh, cómo cómo terminaron las cosas. Eh, yo soy un poco renuente a hacer a veces estos paralelismos, ¿no? Entre el pasado y el presente, pero lo que sí puedo decir es de que a veces la historia sí nos da pautas y nos da luces para entender muchas situaciones que ocurren hoy, así como ocurrían hace 150 años, ¿no? Ahora, sobre por ejemplo, las personas más cercanas, los admiradores así a ultranza de García Moreno dicen que no, que él lo que buscaba era el martirio, ¿no? Que él buscaba el martirio. Otros dicen que tal vez estaba cansado de la presidencia y que buscaba esa inmolación. O sea, eso a mí me parece un tanto exagerado. Sin embargo, también, qué te puedo decir? Hay algo que no cuadra en esta historia, o que quizás es el más craso error de García Moreno. A él sí le avisan días antes, le dicen, hay una conspiración contra usted. No, y él responde y dice que no hay que hacer caso de charlas de abogadillos y estudiantes. No sabemos si él se sentía como muy por encima, o sea, decía, yo tengo el poder y soy Superman y nadie me toca, o si tal vez el hombre estaba cometiendo el peor error de su vida. No, pero eso lo dijo, no hay que hacer charlas de abogadillos y estudiantes. Y como si eso fuera poco, hasta un loquito subido a los techos gritaba y decía, van a matar al presidente, van a matar al presidente. Era porque los complotados no solo eran estos 4 o 5 que salieron a escena, sino eran bastantes más que no han pasado a la historia. Y tú sabes lo que tú decías hace un rato, el que empuña el arma no es el que tuvo la idea, ¿no? Y ya vemos, ¿no? Como el cerebro, el que maquinaba y movía todo el tinglado, no estuvo pues ahí batiéndose cuerpo a cuerpo con García Moreno. Estuvo desde la catedral mirando cómo transcurrían los hechos.
Entonces, y el otro, el cerebro mayor, estaba en el despacho del Ministerio de Gobierno, esperando que acaben de hacer el trabajo sucio para dárseles la vuelta y salir no a victoriarles como les había ofrecido, sino a perseguirles. Finalmente, Pablo, ¿dónde están estas reliquias de las que estamos hablando en el programa? Este pañuelo con sangre, este pedazo de cráneo. Están en el Museo de Arte e Historia de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli. Cualquier persona de martes a sábado puede acercarse, visitarnos. De hecho, la invitación está formalmente realizada. Desde ayer, viernes 18 de agosto, hemos ya reabierto luego de las vacaciones del personal. Entonces, pues es el momento propicio para visitar el museo. Además, es un museo tan lindo que tú lo conoces bien y sabes, son más de 15 salas, entonces donde uno realmente sale enorgullecido de ser ecuatoriano. Y eso quiero destacar y con eso cierro. La importancia de lo ecuatoriano, de encontrarnos con nuestra historia. En estos momentos tan trágicos que vive nuestro país, esquilmado por la corrupción, el narcotráfico y todo, encontrar nuestras raíces nos devuelve, nos da vida, nos conecta a una historia, como una historia que nos han querido a veces arrebatar incluso. No, haciéndonos sentir que este es un país tercermundista, de cuarta, que no tiene mayor cosa que ofrecer. Pero cuando tú te pones a revisar la historia, hay muchísimos motivos para sanamente sentirse orgulloso. Y con esto yo te agradezco y me quedo con esa invitación, esa motivación a sentirnos orgullosos y también a reflexionar, porque también este pasado, entendiendo en su contexto cada hecho, pues sí nos da pues, luces para entender también cómo vivimos y hacia dónde vamos. Gracias a Pablo Rosero Rivadeneira, él es historiador, que nos está hablando sobre Gabriel García Moreno y en el contexto de esta carta que se ha dado y que es propia y ahí te animo a escribir esa novela que me parecería realmente interesante, ¿no? Conocer cómo aparece este documento y qué quiere decirnos, ¿no? Después de tantos años. Ahora, ¿no? Sería muy interesante. Pero hay una novela que yo sí recomiendo. Hay una que recomiendo y hay otra que no recomiendo. La que recomiendo es Las secretas formas del tiempo de Diego Araujo Sánchez. Ahí habla no exactamente sobre el tema de las reliquias, ¿no? Sino más bien sobre todos estos entretelones y ahí sobre todo gira en torno a lo que tú decías al último. ¿Qué pasó? Ese entre comillas desamparo de García Moreno. ¿Por qué no se protegió más? ¿Por qué no hizo algo más? Entonces, vale la pena leer esa novela. Y la otra, pues, desafortunadamente es una novela que más bien ha desfigurado la personalidad de García Moreno. Y solamente una coletilla. Tomar en cuenta que cuando leemos una novela, estamos leyendo ficción, no es historia. Entonces el novelista está en su libertad de jugar con sus personajes todo lo que quiera y de aumentarle y disminuir cosas según las necesidades de su trama. Algo que no podemos hacer bajo ningún concepto los historiadores. Los historiadores tenemos que ceñirnos a documentos y a contar la realidad, así sea que no nos guste. Oye, y eso aplica también para las películas, ahora que estamos viendo como Por supuesto. biografías supuestamente de personajes también mundiales, hay que entender que son películas, que no son Sí. documentales y que pues el director se toma estas libertades, aunque pueda basarse y tener personajes reales, se basa pues y tiene un criterio diferente para que la historia también sea interesante, porque una historia tiene que contar hechos, tiene que contar estos giros argumentales, narrativos, Claro. para que sea interesante. Entonces también aplica muy bien para eso también, no ver una historia y decir, bueno, esto es tal cual. Y también cuando No, vemos un documental, también saber de dónde viene, también es muy importante. no tomarse al pie de la letra, porque como digo, es ficción. Hay que distinguir la ficción histórica de la historia. Bueno, y con esto me quedo. Muchas gracias, Pablo, y pues Encantado. una buena semana. Y ya sabes, el compromiso siempre aquí y el pedido de seguirnos citando acá para hablar de la historia. Muchas gracias. Seguro que sí. Chao. Continuamos con más aquí entre amigos y conocidos.
Solo hacemos una pausa y ya volvemos, entre amigos y conocidos. Hoy queremos decirte gracias. A ti, sí a ti, por ser un visionario. Gracias a ti por ser inconforme y luchar por hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias porque renunciaste a la seguridad de un empleo y te decidiste a emprender para generar oportunidades para otras personas. Gracias porque hoy con tus proyectos estás impulsando el crecimiento económico de nuestro país. Gracias porque con tus productos y servicios estás aportando valor a la vida de tus clientes. Sabemos que el camino que has recorrido ha sido duro. Sabemos que detrás de cada logro hay noches enteras sin dormir. Sabemos que detrás de cada sonrisa de tus clientes hay semanas completas de esfuerzo y dedicación. Sabemos que detrás de cada razón que tienes para seguir intentándolo, tienes cientos de razones para renunciar. Pero aquí estás, sí, aquí estás, dándolo todo con la misma convicción y determinación con la que empezaste una vez. Aquí estás, demostrándote a ti mismo que eres capaz de lograr todo lo que te propones otra vez. Aquí estás, luchando contra el miedo, la frustración, la incertidumbre y cualquier obstáculo que trata de imponerse en tu camino. Porque rendirte para ti no es una opción, porque tus sueños son más grandes que tus miedos, porque naciste para cosas grandes y estás dispuesto a levantarte cuantas veces sea necesario. Reactívate, Ecuador, porque personas como tú son las que hacen posible lo imaginable. Volvemos a conectarnos entre amigos y conocidos.